Bueno, pues bienvenidos a este primer club de debate en presencial que vamos a hacer con dos personas que bueno, ahora os voy a presentar, pero bueno, don Alejandro Nieto, para mí y yo creo que para todos los que nos dedicamos al derecho en España, sobre todo al derecho público, es una referencia absoluta, ¿no? Lleva escribiendo de temas de justicia, de administraciones públicas, de corrupción, de desgobierno, pues no sé, desde los años 80 quizá, ¿no? Lo cual es muy interesante porque él vio muchas cosas que ahora, digamos, todos tenemos más o menos claras cuando estaban al principio o no eran tan fáciles de ver, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo este libro de la organización del desgobierno, pues que no tengo aquí la fecha, pero sé que es de hace mucho porque lo leí cuando era muy joven y me llamó mucho la atención bueno, el conocimiento del funcionamiento de la administración y de aquellos problemas que ya, insisto, se veían entonces y que ahora yo creo que ya han saltado a la luz pública y son más conocidos, ¿no? Bueno, es catedrático emérito de Derecho Administrativo, ha sido también premio de ensayo por su obra Los primeros pasos del Estado Constitucional y ha sido presidente del CSIC, pero vamos, yo sobre todo, yo creo que todos los juristas, sobre todo los jurisprudencistas, ¿no?, los que dedicamos al derecho público, de las generaciones posteriores a la suya, tenemos una deuda tremenda, ¿no? Bueno, porque de alguna forma nos enseñaste a mirar, ¿no?, y a ver las cosas que importaban y que estaban ahí cuando, ya te digo, no tanta gente las podía ver. Y al lado tengo a Rosa Esperanza Sánchez, que es una magistrada, amiga también, ya de hace tiempo, con la que yo creo que compartimos muchas inquietudes en la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial y que además es magistrada de lo contencioso administrativo, con lo cual conoce de muy primera mano los problemas que afectan a las administraciones públicas y a su control, ¿no? Y como ponemos también, es autora en el blog Hay Derecho, nos ha escrito varios posts. Y es una luchadora, bueno, aquí no hablo mucho de su aspecto más de montañera y de aventurera, pero es una luchadora en todos los sentidos, una mujer con mucha fuerza y que yo creo que complementa muy bien, ¿no?, de dos generaciones dedicadas a analizar desde un punto de vista más teórico y desde un punto de vista más práctico, digamos, lo que son los avatares de nuestra administración, nuestro poder judicial y el funcionamiento en general de nuestra democracia, ¿no? Han escrito un libro que es Equidad Judicial, que yo reconozco que voy por la mitad, se lo he reconocido a Rosa Esperanza. Es un libro que tiene una parte más teórica y una parte más práctica, en combinación, digamos, con los dos aspectos, pero que trata algunas de las cuestiones que yo creo que tienen que ver con las preocupaciones de Hay Derecho, ¿no? Entonces, sin más, yo lo que les proponía es que lleváis un poco un diálogo. Yo había apuntado algunas ideas sobre las que yo creo que es interesante también para la gente que conoce Hay Derecho que habléis, que se refieren un poco a esa parte más práctica de la aplicación de la equidad judicial, en el sentido de todo lo que es el control de las potestades discrecionales. Un aspecto que resaltáis también, que me parece muy interesante, que es toda la parte esa de cómo se intenta, esa desconfianza que existe, ¿no?, cuando, digamos, el legislador establece unas reglas generales, pero después quiere, de alguna forma, que el Poder Ejecutivo, la Administración, esté más o menos controlada y entonces empieza esa cascada de reglamentos, instrucciones, normas procesales, que al final hacen que tengamos una Administración muy burocrática y, sin embargo, curiosamente, no por eso más controlada, ¿no?, porque seguimos teniendo muchos problemas de corrupción. Mencionáis también otro aspecto que preocupa mucho aquí en Hay Derecho, por ejemplo, a nuestro presidente, esa cierta libertad, o no sé cómo decirlo, de los jueces, ¿no?, a la hora de interpretar las leyes, que vosotros defendéis como una cosa necesaria, pero que aquí alguna vez pues, se ha criticado un poco diciendo, bueno, es que los jueces un poco se transforman digamos, en legisladores, ¿no? Yo creo que alguna vez hemos comentado algún aspecto. Y luego también nos gustaría, como no, ya que estáis aquí y tenemos el honor de tener a don Alejandro, nos gustaría que tratáis también algunos de los temas que tenemos encima de la mesa, ¿no?, que de alguna forma, cómo se ha llegado hasta aquí, la situación, por supuesto, del Consejo General del Poder Judicial, de la separación de poderes, de esta situación un poco que ya no sé cómo llamarla, ¿no?, porque
es un poco asombroso, ¿no?, la situación. Como veis también el tema de pues todo lo que va en torno a los nombramientos judiciales, que son temas que tú has tratado mucho también en el blog, sí, que tiene que ver, por supuesto, con el control de la discrecionalidad. En fin, que habléis de lo que queráis, pero que si lo podéis un poco llevar a los temas que preocupan a derecho, bueno, ahora que está también algún miembro muy destacado de la carrera fiscal, esto mismo pasa también en la carrera fiscal, ¿no?, esa, digamos, falta de control o esa arbitrariedad que puede ocurrir, bueno, pues que nos habléis un poquito de esos temas. Pues en fin, si nos atenemos a este programa, en 24 o 48 horas lo despachamos, ¿eh? Así que nos daremos prisa. Empezando por aprovechar el tiempo, por el sentido y el origen de este libro, es muy sencillo. Ahí los autores hemos intentado cazar un unicornio que andaba por ahí, por el derecho. Un unicornio, es decir, un animal del que todos hablaban y que es absolutamente desconocido, a saber, la equidad. A nosotros lo que nos llamaba la atención es que se ha estado resolviendo por equidad durante 15 siglos. Y de repente la equidad desapareció. Apoyo a esto que acabo de afirmar con tanto énfasis. Tan es así que si leemos los textos antiguos, empezando por la Edad Media hasta el siglo XVIII y XIX, no se pone el énfasis en que los jueces tienen que aplicar la ley, sino que los jueces tienen que resolver con equidad. Y de repente la equidad ha desaparecido, después de haber sido el corazón del derecho. Luego lo explicaremos si hay ocasión a ello. Y ahora, en una reunión de juristas o en cualquier reunión de juristas, si preguntamos a alguien qué es la equidad, no hay nadie que nos explique lo que es la equidad. Pues bien, Rosa Esperanza y yo hemos cazado ese unicornio que había por ahí y explicamos con razón y sin ella lo que es la equidad, y explicamos cómo sigue funcionando a pesar de los esfuerzos que hace el legislador por eliminar la equidad. La equidad existe, la equidad la manejan los jueces sin saber que están obrando con equidad o porque les da vergüenza utilizar la palabra equidad, imputándoles que no es equidad, sino arbitrariedad. Ese es el secreto del libro. Eso es. Podría decirse que tendríamos que definir la equidad, quizá para introducir el libro. La equidad, después de pensar sobre ella desde un punto de vista más académico, más teórico, y en mi parte, desde un punto de vista más práctico, podría ser un superprincipio, que sería un poco la tesis de Alejandro Nieto, o bien una forma de juzgar, que sería la mía. Cuando Alejandro me propuso escribir sobre equidad, la verdad es que no sabía muy bien a qué se estaba refiriendo. No obstante, me puntualizó: tú piensas sobre ello, a ver en tu trabajo cotidiano como juez si verdaderamente encuentras la equidad o sabes lo que es, y en todo caso, solo si te enamoras de la equidad, únete a este proyecto. Entonces, la verdad es que en ese momento estaba de vacaciones, pero luego, recién incorporada de nuevo al trabajo, me puse continué dictando sentencias y de repente me encontré a la equidad, que yo estaba jugando en equidad, y lo estaba haciendo desde el minuto 1 que ingresé en la carrera judicial. ¿Por qué? Porque la ley, siendo la ley, y hablo de ley en el sentido de norma jurídica, abstracta y general, no da respuesta a todos los asuntos. No sé, aun cuando lo quieras aplicar de la manera más precisa, más detallada al asunto concreto que cada juez tiene encima de la mesa, pues encuentra que es ambigua,
que es incompleta, que es imprecisa, y entonces la ley no dará respuesta al caso. ¿Qué es lo que hace el juez y qué es lo que de repente me vi yo haciendo en esa sentencia que tenía delante de mí, haciéndola y que había venido haciendo anteriormente? Pues primero encontrar o intentar ver dónde está la solución justa de la cuestión, una vez visto que la ley se quedaba corta. Pues encontrar el objetivo, la justicia del caso. Y la regla que se puede extraer de la norma jurídica, intentarla aplicar buscando esa justicia del caso en función de sus circunstancias y circunstancias particulares del caso individual. Y de esa manera tener mi decisión. Esa forma de aplicar la ley, que a veces se puede explicar como que el juez se sale un poquito de la ley, puede significar que se acuda a la analogía o al significado de la institución que en ese momento esté aplicando o al que se refiera la norma en cuestión, o a la similitud con otros asuntos similares, a una regla matemática en un momento dado. Criterios o valores incluso también, criterios que no necesariamente tienen que ser jurídicos, como digo, puede ser pura matemática, o principios generales del derecho. La igualdad, la proporcionalidad, las herramientas pueden ser diversas, pero en todo caso yo me vi juzgando en equidad cuando buscaba una solución justa para la cuestión, pero siempre encontrando que la ley se había quedado corta por su insuficiencia. No creo que esto sea contrario al principio, al Estado de Derecho propiamente entendido, en donde se nos atribuye a los jueces la función simplemente de aplicar la ley, porque creo que esto es una forma también de aplicar la ley, como digo, juzgar en equidad. El amparo legal, actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, está en el artículo 3.2 del Código Civil. Ahí se expresa, no se dice qué es la equidad, no sé si lo tengo por aquí, ahora mismo no lo encuentro exactamente, quería leer lo que es la equidad. El apartado segundo del artículo 3 dice: la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Entonces es una manera de ponderar, de valorar las reglas del caso extraída de la norma al asunto en concreto en función de sus circunstancias particulares, buscando la justicia en la decisión. También sirve la equidad para atemperar soluciones que la ley pueda provocar y que resulten llamativamente injustas. Como decía, yo creo que el juez sigue aplicando la ley. No se puede decir que no se sujete al imperio de la ley, sino que simplemente da una respuesta en justicia. Bueno, yo suscribo naturalmente todo lo que acaba de decir Rosa Esperanza, pero voy a ir un paso atrás para entendernos mejor. Hay algunos juristas, la inmensa mayoría, devotos de la ley. La ley es el derecho y el derecho es la ley. Otros juristas, en cambio, y los que estamos aquí creo que somos de la misma opinión, a juzgar por el título. Aquí se dice en la Fundación, hay derecho, no hay ley. Eso para empezar. O sea, lo que nos interesa es primero la justicia, para eso estamos, para hacer justicia. ¿Y cómo se hace justicia? A través de derecho. Hasta aquí todos seguimos de acuerdo, los presentes y los ausentes. La disidencia empieza en que justicia, derecho, ley. Pues no, justicia, derecho, y el derecho, diga lo que diga el Código Civil, el derecho tiene dos ramas o dos vertientes: la ley y la equidad. Con la ley nos quedamos a mitad de camino, lo acaba de aludir Rosa Esperanza. Con la ley resolvemos algunas cuestiones, algunos conflictos, solo algunos, porque a la ley es tan
imperfecta, no cubre todo, hay que ayudarla mucho. Y además de ayudarla con la interpretación, hay que ayudarla sacando el otro brazo del derecho, que es precisamente la equidad. Repito, el derecho tiene dos brazos: la ley, la legalidad y la equidad. ¿Y qué ha pasado? Pues que por razón de la Ilustración primero y luego del positivismo legalista, nos hemos olvidado en Europa de la equidad y lo hemos ceñido todo a la ley. Y así nos va. Y así nos va. Menos mal que los jueces y la administración, prescindiendo, y muy bien prescindido, de lo que diga el Código Civil y de lo que en algunos sitios aparece, dice: primero la ley, vamos a ver si lo que estamos examinando responde a la legalidad. Pero no nos basta con que sea legal, hace falta que sea equo, hace falta que responda también a la equidad. Y esa equidad solo se ve en el caso concreto. De aquí que estemos dando vueltas o pongamos cabeza abajo la práctica jurídica. Esta es nuestra intención. Examinar todo con los dos ojos o con los dos brazos, la de la legalidad y la de equidad, pero sin olvidar que eso, lo acabamos de oír, se estaba haciendo. Lo que pasa es que los jueces no se daban cuenta, se proclamaban servidores exclusivos de la ley. ¿Y qué va? Luego se sacaban su arbitrio, su sentido común, su sentido jurídico, pero no sabían lo que estaban haciendo. Y aquí dos modestos juristas hemos dicho: no se preocupen ustedes ni tengan mala conciencia, ni crean que son inconstitucionales. Lo que están haciendo es la equidad. Y esto lo están haciendo los jueces desde que tenemos idea de la historia del derecho. Legalidad y equidad. Y si nos olvidamos de la legalidad, pues cometemos un grave error. Y si nos olvidamos de la equidad, no haremos justicia. Vamos a ver si van mejor las cosas con los dos brazos. Exactamente, pero en cualquier caso son inescindibles. O sea, primero, evidentemente, el juez tiene que aplicar la ley, hacer el juicio de legalidad, y solo cuando la ley no diera la respuesta o fuera insuficiente o la que diera fuera injusta, entonces el juez acudiría al otro brazo, al juicio de equidad. Como decía antes, yo lo venía haciendo desde que puse la primera sentencia, pero nunca en mi sentencia utilicé la palabra equidad, ni juicio equitativo, ni nada que se le pareciera. Simplemente, cuando llegaba a ese punto de dar una respuesta justa, pues utilizaba pues el criterio del sentido común o la razonabilidad de esta cuestión, el principio de igualdad, principios generales que me parecían a mí que podían ser un amparo para no dar una respuesta sin red. Pero justo cuando estaba meditando sobre esto, pues dije, no, es que estoy juzgando en equidad y sí, bueno, pues puedo utilizar un criterio que puede ser el de la igualdad, puede ser un criterio el de la proporcionalidad, pero al final lo que me guía es llegar a la solución justa. Y en todo caso sí que me di cuenta que de alguna manera, bueno, y por supuesto todos mis compañeros que yo veía que intentaban, que buscaban esa solución justa del caso, realmente estaban utilizando también la equidad, aunque no la mencionaran tampoco. Pero también me he dado cuenta que en parte, sobre todo se ve últimamente, nos hemos lanzado los jueces a intentar dar esa solución de equidad, aun sin utilizarla como nombre,
porque nos fijamos bastante cada vez más en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del TJUE. Si se leen las sentencias del TJUE, aplican muchos principios generales, o sea, pocas normas aplican, si acaso mencionan algún artículo general, el artículo 2 o artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, pero bueno, eso no da respuestas. Ahí, como mucho, en ese artículo 2 puede hablar de la igualdad, de la proporcionalidad, de valores de las democracias de la Unión Europea en general, comúnmente admitidos, pero no dice nada en concreto. Y sin embargo, al final, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llega a su solución y establece pues, su fallo partiendo de esos principios de proporcionalidad o de igualdad. Entonces, yo creo que nos estamos mirando en ese espejo, los jueces nos atrevemos a eso, incluso cuando pensamos que la solución del caso no la da la norma, pero algunos jueces no se atreven a decir, bueno, pues es que la solución yo creo que es esta, la justa a través de este criterio, que en este caso viene dado, en lugar de lanzarse y escribir y juzgo por equidad, lo que hacen es plantear una cuestión perjudicial ante el TJUE. A ver cómo se revé esto desde cómo debo interpretar la norma, esta norma española que no acabo de ver, que me da la respuesta de una manera que sea compatible con las normas europeas. Entonces, el TJUE pues, normalmente suele acabar hablando de estos principios generales, más o menos da la pista, y al final el juez nacional se lanza y aplica la norma española, pues en la mayor parte de las ocasiones yéndose por el terreno de la igualdad o de la proporcionalidad o la razonabilidad, que en el fondo no son más que expresiones del juicio de inequidad. Y esto es algo que hemos visto que no se utiliza el término, pero en el fondo es lo que están haciendo todos los tribunales. Y en concreto tengo aquí un día sí y otro no digo que lo hagan todos los días. Por ejemplo, una noticia que se publicó en El País el 20 de septiembre, o sea, hace nada, y que se subtitula: los tribunales avalan que los progenitores dejen de apoyar económicamente a sus hijos mayores de edad. Bueno, voy a ponerme las gafas porque si no... mayores de edad, si estos pasan de verlos porque odian a su nueva pareja o llegan a los 30 sin oficio ni beneficio. Bueno, voy al tercer párrafo y dice: los abogados especialistas en derecho de familia reconocen que suele tratarse de situaciones complejas en las que los tribunales tienen que analizar las circunstancias del caso y adaptar la ley para hacer justicia. Y es que el Código Civil no recoge expresamente algunos de los motivos por los que los progenitores piden dejar de pagar la pensión a sus hijos, como el rechazo o la falta de trato con ellos, que ni estudian ni trabajan. Claro, dije, uy, pues es que estamos hablando de equidad, o sea, la equidad es una respuesta casuística, atender a las circunstancias particulares, y la propia periodista dice, analizar las circunstancias del caso, adaptar la ley para hacer justicia, porque el Código Civil no da una respuesta. Efectivamente, luego, en el cuerpo del artículo se menciona que el artículo 152 del Código Civil efectivamente no contempla como causa de extinción justamente pues que tu hijo o tu hija pues no quiera estar contigo o no quiera relacionarse contigo por un motivo como puede ser el de que no le gusta la novia del padre o cualquier otro así por el estilo. Entonces, ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo, que además fue el primero que inició la andadura? Pues en una sentencia de 19 de febrero de 2019, pues ya dijo que se aplicaba el principio de solidaridad intergeneracional para pagar la pensión, ¿no? Entonces, partiendo de que padre, hijo, y bueno, tiene que ayudar al hijo mayor de edad también para iniciarse en el mercado laboral, pero ese principio de solidaridad intergeneracional es recíproco. Entonces, si el hijo pide del padre una pensión, pero al mismo tiempo no lo reconoce como padre o no quiere ninguna relación, pues entonces el principio pierde su base, ¿no? Y dice el Tribunal Supremo: no resultará equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de todo tipo que éstas comportan pueda haberse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento precisamente en los vínculos parentales.
lo que quiero destacar es que ya habla de equidad, no resulta equitativo. Y esto ya, a partir de ahí, pues lo reproduce pues una sentencia de Audiencia Provincial de Madrid de 2019, que la ponente fue Natalia Velilla. No nos abrumes con esas citas y no nos dejemos, yo desde luego no, seducir por la majestad de los tribunales europeos. Los jueces europeos no son ni más listos ni más tontos que los jueces españoles, solo que están en una mesa un poco más elevada, pero dicen los mismos disparates y las mismas genialidades que los jueces españoles. Lo que nos acaba de decir Rosa Esperanza es contundente. La equidad es manejada por los jueces españoles, por la administración pública española y por los jueces europeos sin saberlo. Sin saberlo, y nuestro esfuerzo vale, o queremos que nos gustaría que valiera para los jueces españoles, para la administración pública española, y los jueces europeos con su soberbia desde luego jamás nos harán caso, pero ellos se lo pierden porque en vez de estar dando rodeos con esos principios generales podían ir directamente a la equidad. Sin la equidad no se funciona, y lo que es interesante es la prueba de la tesis de que se está manejando por los tribunales, repito, sin saberlo. Pero quizá ustedes se estén preguntando, bueno, de la ley sabemos lo que es una serie de frases que aparecen en el Boletín Oficial del Estado, mejor o peor interpretado. ¿Pero qué es la equidad? Yo hasta ahora no me he encontrado ningún colega ni ningún juez ni ningún funcionario que me haya dicho qué es la equidad, y cuando comento, pues hemos escrito un libro sobre la equidad, y dice, ay, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pues bien, la equidad en nuestro concepto, el juicio de equidad, es un juicio que se forma ateniéndose a una referencia determinada, preciso. El juicio de legalidad es un juicio que se forma contrastando el caso concreto con un texto legal. Esto es sencillo, todo el mundo lo entiende y no hay que dar vuelta. Pero cuando un juez dice, voy a resolver esto por equidad, oiga, ¿a quién va usted a mirar? ¿Quién le dice lo que es equitativo? Esta es la gran cuestión. Pues lo equitativo es un sentimiento que tenemos dentro de nosotros que nos dice lo que es justo o no es justo. A cualquiera de los que me están escuchando le pregunto, ¿conoce usted un caso en el que inmediatamente no diga qué bueno es esto, qué justo es, o al contrario, pero qué disparate ha hecho ese juez? Eso no es justo. ¿Y de dónde usted saca esa opinión? ¿Por qué decimos de repente, eso no es equitativo? Pues nos viene de dentro. Pero qué disparate, ¿se atreve usted a decir que se puede hacer o se puede alcanzar la justicia, se puede hacer un pronunciamiento oficial mirándose la propia conciencia? Pues naturalmente, porque aquí estamos incurriendo en el mito que nos enseñaron en las facultades desde hace 200 años, antes no. Decir, la ley es algo racional. La ley es absolutamente racional. Pues no. La ley puede ser racional más o menos, pero el derecho no es solo racional, ni mucho menos. Volvamos al concepto de derecho, que es el que nos trae aquí. Racional, predominantemente racional en la ley, pero irracional, sentimental en el supuesto de la equidad. Pues mire, yo eso de negar o de dar, en el ejemplo que nos acaba de traer Rosa Esperanza, de negar o dar apoyo a los hijos,
es que me sale de dentro, dice el juez, pero ¿cómo voy a obligar yo a un padre que haga esto? ¿Y por qué lo dice usted? Si no tiene ningún apoyo legal, pues efectivamente, no tengo ningún apoyo legal porque el Código Civil ni se le pasaba por la cabeza, y todo el derecho de familia, ni se le pasan por la cabeza esas situaciones. Eso me viene de dentro, me viene de mi conciencia, tomo conciencia de esto y además, si mi conciencia individual no vale, está la conciencia colectiva, está la opinión pública que sabe decir eso será legal, pero no es equitativo. Y así es como se puede dar este segundo paso, con la segunda mano, a conciencia de que en el derecho hay algo sentimental que viene de sentimiento y que no es 2 más 2. En las matemáticas puede valer, dicen, y no del todo. En derecho no. En derecho 2 más 2, ya lo puede decir la ley, ya lo pueden decir los tribunales europeos, ya lo puede decir la ONU, sede de todos los disparates jurídicos, que con la ley no basta, con la razón no basta, y que hay que hacer caso a nuestra conciencia. Y luego, si es el caso, entraremos en la cuestión de, hombre, es que si nos fiamos de nuestra conciencia, caemos en manos de un juez arbitrario. Y por eso en el libro se insiste mucho. Una cosa es la ley y otra cosa es la equidad. Y aquí se acaba el derecho. La arbitrariedad, eso ya no es derecho. Pero no se lo voy a explicar aquí porque está en el libro y si hay ocasión se hablará sobre ello. Eso es. Pero la equidad, en todo caso, que emplea el juez, se tiene que juridificar. Ahí está. Esa es la clave. El juez tiene que expresarlo, tiene que decirlo en sentencia y tiene que motivar. No solo para convencerse a sí mismo de que esa es la decisión justa y de sentido común y encontrar el valor, criterio, principio que está aplicando al caso para encontrar la solución, sino que además a través de esa motivación que se externaliza, se muestra, la sociedad, la conciencia social puede comprobar si su conciencia de lo que es justo coincide con la conciencia individual del juez expresada en esa sentencia. Y de lo que se trata es de que la sociedad perciba esa sentencia como justa precisamente porque su propia conciencia de lo justo está expresada en esa sentencia, o por lo menos sea compatible. No es una cuestión de medición, no es una cuestión de mayorías, porque si esto, ya que lo he mencionado, sobre esto se pregunta, pues habrá un 50% de población que diga, pues no, pues los hijos mayores hasta que no trabajen, los padres tienen que pagarse, es una cuestión básica de familia, pero habrá otro 50% de población que diga, pues no, pues hombre, pues las cosas no deben ser así, pues cada uno por su opinión. Y hay que empujar a los hijos o impulsarlos. Entonces, no es una cuestión de mayoría, sino simplemente de que lo expresado por el juez para justificar su decisión de equidad esté en condiciones de ser aceptado por la opinión pública en general o una parte de la opinión pública. Decía Alejandro que, claro, nos metemos en el terreno de la conciencia íntima del juez y de los sentimientos, de las impresiones y sobre todo de la personalidad del juez y de la ideología. Quizás hasta ahora no se ha mencionado la ideología, pero es lo que más alarmas suscita, ¿verdad? Hablamos de sentimientos, bueno, pues no, mientras se juridifiquen y se motive, pues bien, pero la ideología ya entraña un cierto problema. Y es cierto que los jueces, todos, bueno, pero como seres humanos que somos, personas, tenemos todos nuestra ideología. De lo que se trata precisamente es de que, al ser imparcial respecto de las partes, pero también de alguna manera neutral en cuanto a la ley, es decir, independiente del juez respecto incluso de la propia ley, el juez, dejando aparte su ideología, lo que opine en un momento dado, tanto de la controversia y de las partes que tiene
delante como de si la ley le parece bien o le parece mal, sea parte de ello, sea neutral y extraiga la regla de caso y lo que decía antes, pues busque la solución que sea justa en ese caso particular. La mayor parte de los jueces, yo creo que por profesión, por conocimiento y estudio durante largos años de la ley en las facultades de Derecho y luego superando la oposición y luego en tu trayectoria, pues somos capaces de ponernos la capa de neutralidad perfectamente. Es cierto, y no lo voy a ocultar, que a la hora de elegir la solución de sentido común, es decir, de encontrar la justicia del caso y encontrar la regla de cómo vas a resolver esto, pues te puedes llevar por este valor o este valor. Un juez progresista, lo que se llama progresista o de izquierdas, quito lo de progresistas, izquierdas, puede coger este valor, el valor igualdad, y un juez más conservador o conservador pues puede decir, pues prefiero antes que eso la propiedad en lugar de la igualdad. Bueno, pues es cierto, cada juez en función de su ideología personal puede coger un valor u otro, pero encontrará la solución por un camino u otro. La cuestión verdaderamente, y lo importante es que lo juridifique y lo motive, pero la cuestión verdaderamente problemática, no voy a ocultarlo, es que haciendo esa demostración, estas sentencias, de alguna manera en el foro, sobre todo los abogados, pues saben si me permiten la expresión, de qué pie cojeamos cada juez, ¿no? Más o menos se nos ve venir, más o menos ya saben, pues los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa, pues este es pro administración, este es pro administrado, o en el laboral, pro trabajador, pro empresario, pues se sabe, a poco que se indague. Entonces, la cuestión está en que el Consejo General del Poder Judicial, en los cargos de la cúspide, no en los juzgados normales de a pie, por ejemplo, audiencias provinciales, las presidencias de audiencias provinciales, presidencias de sala de TSJ, presidente de TSJ y por supuesto los magistrados del Tribunal Supremo, pues el Consejo no elija a este o aquel juez para esos cargos precisamente por esa ideología demostrada, bueno, por lo que ellos creen que es esa ideología demostrada, exteriorizada en las sentencias. Porque ahí, aparte de que bueno, se estaría vulnerando el principio de mérito y capacidad para acceso a los cargos públicos, que dice la Constitución, estaríamos llegando a un punto en el que no se estaría dando no se estaría más que exteriorizando una corrupción por parte de los políticos compartida por esos jueces que estarían dispuestos a dejarse a un lado su neutralidad respecto de la ley y en un momento dado pues en dictar esas sentencias que pueden ser más acomodaticias o más acordes con lo que ellos creen que se espera de ellos para devolver esos favores, ese favor que supone el haber llegado hasta allí. Ese sería el riesgo, la subjetividad y que esa subjetividad sea percibida por el Consejo. Pero claro, el problema también es que el Consejo es tal como ahora mismo está constituido y su sistema de elección determina, es un órgano eminentemente político en la medida en que sus vocales, sus 20 vocales están elegidos por el Parlamento. Bueno, eso lo dice la Constitución o la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de ello, pero en realidad por dos partidos políticos y por sus líderes o encargados de negociar en un despacho cualquiera. Entonces, la correa de transmisión no se pierde y ese es un riesgo en la actualidad en España. A mí me asusta lo deprisa que corre el reloj en este tipo de reuniones, porque ya casi o sin casi nos tenemos que marchar. En cualquier caso, creo que hemos despachado la primera tarea que se nos había encomendado, es decir, contar en resumen y en superresumen lo que es este libro. Y creo que ha quedado claro que hemos recuperado un concepto milenario que es la equidad, concepto milenario que creíamos que estaba en el desván de los trastos y que se está
usando aún sin saberlo. Y no solo lo hemos recuperado, enlazando con una tradición milenaria, insisto, sino que además lo hemos intentado juridificar precisamente para no escapar de las manos del legislador, que son unas manos muy peligrosas, para caer en las manos de la administración o del juez, que no son menos peligrosas. Con esta juridificación que les acaba de explicar Rosa Esperanza. Ahora, si entramos, como se nos ha sugerido al principio, en los problemas actuales, entonces, señores y señoras, sí que nos va a llegar la noche y la madrugada, pero en fin, ya que hemos